micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿creó Dios el pecado? Dios creó el universo en 6 días, pero, originalmente, el universo no tenía pecado, todo lo que él hizo fue muy bueno. Génesis capítulo 1 versículo 31. El pecado entró en el cosmos debido a un acto de rebelión contra Dios, no porque Dios creó el pecado. Necesitamos definir pecado. Primero, Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todos los que pecan infringen la ley. De hecho, el pecado es ilegalidad. El pecado, por lo tanto, es cualquier violación de la santa ley de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según este versículo, el pecado es cualquier cosa, palabras, pensamientos, acciones y motivaciones, que no está a la altura de la gloria y la perfección de Dios. Todos nosotros pecamos. Romanos capítulo 3 versículo 23 también enseña que debemos conocer el carácter de Dios antes de que podamos definir con precisión el pecado, porque su gloria es la norma por la cual lo medimos. Salmo capítulo 119 versículo 160, Juan capítulo 17 versículo 17. Sin un estándar perfecto, no hay manera de determinar si algo es imperfecto. Sin el estándar absoluto de la gloria de Dios, cada palabra o acción sería juzgada por el estándar defectuoso y cambiante de las personas imperfectas. Toda regla, ley y principio moral se convertiría en una cuestión de opinión. Y la opinión del hombre es tan variada y cambiante como el clima. Si un constructor construye sobre una base que no es cuadrada, él se arriesga a la integridad de todo el proyecto. El edificio no mejora a medida que sube, se vuelve más débil y más fuera de línea. Sin embargo, cuando el punto de partida es perfecto, el resto de la estructura será sólida. Las fundaciones morales funcionan de la misma manera. Sin la ley moral de Dios, no tenemos forma de saber lo correcto de lo incorrecto. El pecado se está alejando de lo que es correcto. Cuanto más nos alejamos de la norma moral de Dios, peor se hace el pecado. Dios creó a los hombres y los ángeles con libre albedrío, y, si un ser tiene libre albedrío, existe al menos la posibilidad de que elija mal. El potencial para el pecado era un riesgo que Dios tomó. Él creó a los seres humanos a su imagen y, como Él es libre, los humanos también fueron creados. Génesis capítulo 1 versículo 27. El libre albedrío implica la capacidad de elegir y, después de que Dios comunicó el estándar moral, le dio al hombre una verdadera elección. Génesis capítulo 2 versículo 16. Adán eligió la desobediencia. Dios no tentó, coaccionó ni atrajo a Adán a la desobediencia. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando se siente tentado, nadie debe decir, Dios me está tentando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios le dio a Adán la dignidad de la libre elección y honró esa elección con las consecuencias apropiadas. Romanos capítulo 5 versículo 12. Dios brindó la oportunidad de pecar, pero no creó ni instigó el pecado. Tener la oportunidad era bueno, sin ella, los seres humanos serían poco más que robots. Dios manda, nos suplica y nos alienta a seguirlo. Éxodo capítulo 19 versículo 5, Deuteronomio capítulo 12 versículo 28, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Él promete bendiciones, compañerismo y protección cuando obedecemos. Jeremías capítulo 7 versículo 23, Salmo capítulo 115 versículo 11, Lucas capítulo 11 versículo 28. Pero Él no nos encadena. Dios no puso una cerca alrededor del árbol prohibido en el jardín del Edén. Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir obediencia o desobediencia.
Cuando eligieron el pecado, también eligieron las consecuencias que lo acompañaron. Génesis capítulo 3 versículos 16 al 24. Lo mismo ha sido cierto para todos los seres humanos desde entonces. La oportunidad de pecar es inherente a nuestra libertad de elección. Podemos optar por buscar a Dios, lo que conduce a una vida justa. Jeremías capítulo 29 versículo 13, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. O podemos elegir seguir nuestras propias inclinaciones, que nos alejan de Dios. Proverbios capítulo 16 versículo 5. La Biblia es clara en que, cualquiera sea el camino que escojamos, las consecuencias siguen. Cosechamos lo que sembramos. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Algunas consecuencias son eternas. Mateo capítulo 25 versículo 46 dice que aquellos que no siguen a Jesús irán al castigo eterno, pero a los justos a la vida eterna. Dios juzga a las personas. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, y las naciones, Miqueas capítulo 5 versículo 15, que usan su libre albedrío para rebelarse contra él. Dios no creó y no crea pecado, ni se deleita en castigar a quienes eligen pecar. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Su deseo es que todos se arrepientan y experimenten la bendición y el gozo de la vida eterna con él. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.